Entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Entendió? Aquí tenemos la descripción del juicio final en sus tres fases. La primera está sucediendo ahora. La segunda ocurrirá durante los 1000 años y la tercera sucederá después de los 1000 años. Es bueno que usted entienda que un milenio es un período de tiempo que está entre la vuelta de Jesús y cuando descienda la ciudad santa. Esa descripción aparece en Apocalipsis capítulo 20. Cuando Jesús vuelva, comienzan a contarse los 1000 años. Y cuando descienda del cielo la ciudad santa, la nueva Jerusalén, entonces estarán terminando los 1000 años. Entonces, ahora antes del milenio sucede la primera fase del juicio. Durante el milenio sucederá la segunda fase y después del milenio la tercera fase. Acompáñeme ahora y vamos a analizar algunos detalles de las tres fases y sabremos ahora quién es quién en el juicio final. Quién es el juez, quién es el abogado y así en adelante. ¿Está bien? Por favor, venga conmigo aquí para analizar juntos. Primeramente, las tres fases del juicio. Nosotros ya sabemos que Dios va a juzgar a todas las obras. A la primera fase vamos a llamarla de investigación. Juicio de investigación, aquella fase investigativa. La segunda fase la vamos a llamar juicio de comprobación. Y a la tercera la llamaremos juicio de ejecución. ¿Quedan claras las tres? Vamos de nuevo. Investigación, comprobación y ejecución. Son las tres fases. Recordando que la fase de investigación está sucediendo ahora y que la fase de comprobación ocurrirá durante los 1000 años y la tercera de ejecución ocurrirá después de los 1000 años. La pregunta, ¿quién es quién en el juicio final? Y tengo aquí el diagrama del juicio final. Primero, el juez. En la primera fase, ahora, es Dios. Está escrito en el Salmo 50, versículo 6. Allí dice que Dios es el juez. En la segunda fase durante el milenio, el juez ya no es Dios. Quiere decir, Dios estará allí, actuando también, pero además de Dios, los justos, los salvos. Durante el milenio, allí en el cielo, actuarán como jueces. Está aquí en Apocalipsis 20, versículo 4, y 1 Corintios 6, versos 2 y 3, que dice, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar el mundo? Entonces, en la segunda fase, los justos serán jueces. Conforme dice Apocalipsis 20, verso 4, cuando dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Entonces Dios dará autoridad de juzgar a un grupo de personas, y esas personas son los justos que fueron salvos y que estarán en el cielo durante el milenio. En la tercera fase del juicio, ¿quién es el juez? El juez será Jesucristo. Conforme dice Juan 5, versículo 22 y también 27. Allí dice, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo. Entonces, repitiendo, en la primera fase Dios es el juez, en la segunda fase los justos actuarán como jueces, y en la tercera Jesús será el juez. Ahora, ¿quién es el abogado defensor en la primera fase? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1. Dice, ¿qué tenemos aquí en el versículo? Dice así, hijos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. ¡Qué bendición!, ¿no? Entonces Jesús es nuestro abogado, defensor, hoy en la primera fase, ¿entendió? Dios es el juez y Jesús es el abogado en la primera fase. Y en la segunda fase, ¿quién será el abogado? En la segunda fase, recuerda, durante el milenio, no habrá abogado defensor. Y en la tercera fase, después del milenio, tampoco habrá. O sea, nosotros solo tenemos abogado para defendernos ahora, en la primera fase. ¿Quién es el abogado de acusación o acusador en la primera fase del juicio? En la primera fase del juicio, el abogado acusador es Satanás. Está en Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Yo voy a leer ese texto para usted. Apocalipsis capítulo 12, versículos 9 y 10. Dice así, el 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a tierra y sus ángeles fueron arrojados con él.
Entonces oí una gran voz del cielo que decía: Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por lo tanto, el acusador es Satanás. En la segunda fase, ¿dónde estará el acusador? Apocalipsis 20, versículos 1, 2 y 3 dicen, allí los versículos dicen lo siguiente, que el acusador durante la segunda fase, él estará preso. Va a descender un ángel que tiene la llave del abismo y va a encadenar a Satanás por 1000 años. Entonces, en la segunda fase, el acusador estará preso. Y en la tercera fase, Satanás vuelve para acusar por un poco de tiempo, es lo que dice el versículo 3 de Apocalipsis 20. Aquí dice claramente, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces, después del milenio, en la tercera fase, Satanás vuelve como acusador, pero por poco tiempo. Ahora, ¿quiénes son los testigos? Los testigos del juicio final son los ángeles. Apocalipsis 5, versículo 11. Los ángeles. En la primera, en la segunda y en la tercera fase, los ángeles son los testigos. ¿Y quiénes son los reos? Claro que los reos somos todos nosotros. No hay duda. Pero en la primera fase del juicio, los que están siendo investigados, juzgados en ese proceso investigativo, son los cristianos, los justos, los hijos de Dios, conforme dice aquí, Primera de Pedro 4:17. Está aquí, Primera de Pedro 4:17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Entonces, ¿entendió? El juicio comienza por la casa de Dios, por la iglesia, por los cristianos, por los que sirven a Dios. Es lo que dice la palabra de Dios. Entonces, hoy, los cristianos están siendo juzgados. En la segunda fase del juicio durante el milenio, los impíos serán juzgados. La verdad, en la segunda fase del juicio, el juzgamiento es solo comprobación. Y en la tercera fase del juicio, todos oirán de Cristo la sentencia final. Los justos oirán de Cristo: venid, benditos de mi Padre. Y los impíos oirán de Cristo: apartaos de mí para el fuego eterno. Y por último, la ley. ¿Cuál será la ley usada por Dios como norma para el juicio? Santiago capítulo 2 del 10 al 13 dice que son los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos es la ley usada por Dios como norma para el juicio. Si los 10 mandamientos son usados por Dios como norma para el juicio, yo pregunto, ¿qué decir de aquellos que no aceptan la ley, que no aceptan los 10 mandamientos? ¿Cómo será el juzgamiento de ellos? Por eso, es importante entender no solamente el diagrama del juicio, sino también la vida de obediencia que Dios espera de nosotros. Entonces, concluyendo este estudio, este pensamiento, entienda lo siguiente. En la primera fase del juicio, Dios es el juez. En la segunda fase, los justos. Y en la tercera fase, Jesús. En la primera fase, Jesús es el abogado. En la segunda y en la tercera no habrá abogado de defensa. Y el acusador, en la primera fase el diablo es el acusador, en la segunda fase él estará preso y en la tercera él vuelve como acusador. Los testigos son los ángeles en las 3 fases. Los reos hoy son los justos y están siendo juzgados. En la segunda fase los impíos y en la tercera todos. La ley usada como norma para el juicio son los 10 mandamientos en las 3 fases. Me gustaría cerrar el estudio llamando su atención al siguiente punto. Hoy, Cristo es su abogado y el mío, pero un día Él será nuestro juez. Entonces aproveche ahora, ya que Jesús está delante del Padre, intercediendo por mí y por usted. Aproveche esta oportunidad para arrodillarse y clamar la misericordia de Dios, para confesar sus pecados, para pedir perdón por los pecados pasados, por los pecados presentes, y también por aquellos que usted escondió en algún momento. Confiese todo a Dios. Si usted no recuerda ningún pecado, pida perdón por aquellos que usted no recuerda.
y la misericordia de Dios estará sobre usted. Y tenga la seguridad absoluta que cuando llegue el momento final de la historia, si usted es fiel, confiesa sus pecados a Dios, pide perdón a Dios y los abandona, y anda en comunión con Jesús, con certeza usted será vencedor y victorioso. Yo creo eso, y por eso lo invito ahora, ya que tomó esa decisión, a orar conmigo. Cierre sus ojos. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, muchas gracias porque tú, Señor Jesús, eres nuestro abogado, porque Jesús intercede por nosotros. Muchas gracias por saber también que la sangre de Jesús nos purifica de todo pecado. Cuando llegue el momento de la decisión final de nuestra vida, que nosotros podamos estar preparados. Yo te entrego a esta persona en tus manos en el nombre de Jesús.